gonadal. Si aquí la gónada es diferente, pues el ovario no es el testículo. Al nivel hipotalámico, la situación es similar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la secreción del factor u hormona liberadora de gonadotropinas que se sintetiza y se secreta en el núcleo infundibular del hipotálamo, o núcleo arqueado también se llama, pero en el caso de la mujer también se secreta algo menos, pero también se secreta en el área preóptica, ¿verdad? Entonces tengo síntesis y secreción de factor u hormona liberadora de gonadotropinas secretados a nivel del núcleo infundibular del hipotálamo y en el área preóptica. Desde allí, este factor de liberación va a pasar hacia la adenopófisis, el sistema portal hipotálamo-hipófisis, para que la adenopófisis, al ser estimulada, secrete FSH y LH, que son las dos gonadotropinas, igual que lo que ocurre en el varón. Y las dos hormonas gonadotrópicas, FSH y LH, por vía sanguínea, van a llegar a los ovarios para inducir una serie de cambios, tanto físicos como funcionales a nivel ovárico, que van a provocar, entre otras cosas, la secreción de las hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona. Si hay preguntas, me interrumpen y aclaro. Bien. Entonces, durante la vida de la mujer van a ocurrir ciclos de modificaciones estructurales y funcionales, ¿verdad? Estas variaciones rítmicas mensuales de las secreciones de las hormonas femeninas y los cambios que ocurren, las alteraciones físicas, tanto en los ovarios como en otros órganos sexuales, es lo que se conoce como ciclo sexual femenino o ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a darse en el ciclo mensual sexual femenino? Se va a dar una serie de cambios en la producción y secreción de hormonas y cambios estructurales y funcionales en los órganos sexuales, ¿verdad? En los ovarios y en otros órganos sexuales. Ejemplo, lo que va a ocurrir en el útero. Este ciclo sexual femenino tiene una duración, el rango, entre 20 y 45 días, con un promedio normal de 28 días, ¿verdad? ¿Para qué o cuál es el objetivo de estos ciclos sexuales mensuales en la mujer? Dos cosas. La primera es la ovulación, ¿sí? Y segundo, preparar al endometrio, ¿sí?, para un eventual embarazo, ¿verdad? O sea, todo lo que ocurre, todos estos cambios que ocurren hormonales y a nivel del ovario y de otros órganos como el útero, lo que tienen por objetivo es ovular, expulsar un ovocito secundario capaz de ser fecundado y preparar el endometrio en el caso de que se fecunde y haya necesidad de la nidación de ese óvulo de ese folículo fecundado, ¿verdad? Para que esto ocurra, para que todos estos cambios se den, van a darse una serie de acciones sobre las gónadas femeninas, sobre los ovarios, por acción tanto del FSH como de la LH. Y eso es lo que Fiorella nos va a conversar, que yo imagino que ya tiene que tener terminado. Entonces, Fiorella, ya con esa pequeña introducción que he hecho y he orientado el tema, entonces, ahora sí dinos qué es lo que hace la FSH y la LH sobre los ovarios. Ya. Si tienes imágenes que proyectar, proyectalas nomás. Ya. Oye, ¿qué pasó? ¿Moriste? No, ya.
María José, ¿le pudiste mandar a esa gente ese mensaje? ¿O lo vas a hacer después? Sí, no, ya les mandé. Pensé que ya estaba hablando. Ya todos los vieron, pero también. Ya, chévere. Sí. Ya. Gracias. ¿Qué fue Fiorella? ¿Has muerto? No se preocupe. ¿Cómo? Si me preocupo, si te mueres me preocupo, pues. No es que después me echan la culpa que murió asustada por la clase. ¿Se puede ver o no? Todavía no. O sea, sí sale y se vuelve. Ahí está. Ya, bueno, voy a hablarles sobre el efecto de las gonadotropinas sobre los ovarios. Bueno, como sabemos, las hormonas gonadotropinas van a ser la FSH y la LH. La FSH, que es la folículo estimulante, que es la que va a ayudar a que se pueda madurar lo que son los folículos, es decir, va a permitir que se madure el óvulo para luego generar lo que es la ovulación. Y tenemos lo que es la LH, que es la hormona luteinizante, que juntos a la FSH van a ayudar a lo que es la regulación de la menstruación, del ciclo menstrual. Ya, estas dos hormonas van a ser secretadas por... Espérate un ratito, solamente una puntualización. A ver, lo que el ovario expulsa en la ovulación no es óvulo. El ovario no forma óvulos. Lo que el ovario expulsa es un ovocito secundario. ¿Cuándo hay óvulo? Cuando el ovocito secundario es fecundado. Sí, o sea, óvulo es un ovocito secundario que ha sido ovulado porque ya está fecundado. Sí, o sea, a ver, para todos, porque a ver, para que no se enrede. Se llama ovulación, pero el proceso, pero en realidad lo que bota no es un óvulo. ¿Sí? Lo que bota es un ovocito secundario. Que si se fecunda, entonces ahora sí lo llamamos óvulo. Óvulo quiere decir huevo. ¿Sí? O sea, es ya el huevo o cigoto, o sea, ya está fecundado. Ya, sigue por favor, solamente como aclarar. Ya, estas hormonas gonadotropinas van a tener un peso molecular de 30.000. Y estas van a ser, bueno, eso ya lo mencioné, va a ser secretada por la hipófisis, específicamente la adenohipófisis. Ya, estas hormonas gonadotropinas lo que van a hacer en el ovario es actuar en ellas para que estas puedan secretar FSH y LH en los ovarios. Por ejemplo, estos ovarios, cuando no son estimulados por estas hormonas, por la FSH y la LH, que específicamente durante la niñez van a permanecer inactivos, es decir, no van a producir nada. Por eso es que durante esta época no va a haber un ciclo menstrual. Pero ya entre los 9 y 12 años, la adenohipófisis ya comienza a secretar lo que es la FSH y la LH, y esto ya va a producir el inicio del ciclo sexual. Entre los 9 y 12 años, primero se va a dar lo que es un proceso que va a ser lo que es la pubertad. Van a cambiar lo que son los genitales, como va a haber un crecimiento de los senos, a nivel de la vagina va a haber también aparición de vello púbico, entre otros. Y ya luego se va a producir lo que es el primer ciclo menstrual, que es denominado menarquia. Ya, que eso se puede dar entre los 11 y 15 años. Aparte de esto, durante cada mes del ciclo menstrual va a haber un aumento y una disminución tanto de la FSH como de la LH. Como tenemos en esta imagen, aquí vamos a ver
todo el ciclo menstrual y vamos a poder observar cómo actúa la hormona luteinizante y la hormona estimulante, la hormona FSH. Yo no veo nada, yo veo el mismo cuadrito, desde hace rato yo sigo viendo el mismo cuadrito. Y hay una corrección, el ovario no secreta FSH-LH, eso lo dijiste hace un rato, eso es un error. La de la hipófisis la secreta. Sí. Ya, sigue, por favor. Aquí ya se ve un cuadrito del ciclo menstrual. A mí no me sale, no sé, puede ser que mi internet esté más lento. Te sale la primera. No, tampoco. Yo sigo viendo el primer. Yo también. Ahí ya salió. Ya. A ver, mijita, sigue, que si no nos da la medianoche aquí. Ya, aquí como podemos ver, está lo que es el ciclo menstrual y aquí vamos a ver cómo actúa la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Bueno, como sabemos, el ciclo menstrual va a durar va a ser de 1 a 28 días. Hay personas que puede ser durar más de 28 días y otras menos. Ya, entonces la FSH y la LH van a estimular a lo que son las células efectoras de los ovarios. ¿Cómo? Combinándose con receptores de las membranas que hay en las células, con receptores que hay en las membranas de las células efectoras ováricas. Entonces, estos receptores lo que van a hacer es van a incrementar el ritmo de secreción de la FSH para que se dé lo que es la formación de los folículos y aparte de esto van a haber y la LH que esta va a actuar y va a haber un incremento específicamente en lo que es el día 14. Es decir, en el día 14, tanto la FSH como la LH van a incrementar, pero la hormona luteinizante va a incrementar un poco más que la FSH, provocando lo que es la ovulación. Y esto va a ser denominado una retroalimentación positiva, ya que tanto la FSH como la LH aumentan para así generar la ovulación y luego ya descienden para seguir su ciclo. A ver. No, cuando ya no tengas nada que me dice ya no voy a hablar más, entonces yo sé que ya yo concluyo. Ya. Entonces, en sí, lo que va a hacer la LH y la FSH en los ovarios va a promover lo que es la ovulación. Y también va a estimular lo que es la secreción de otras dos hormonas sexuales, que son el estrógeno y la progesterona en los ovarios. Y eso. Ya. Ok. Ya, espérate un ratito, déjame ver acá. Este de acá es el... Ya. ¿Dónde está? Es que aquí ya apunté en algún lado, no encuentro lo que he apuntado. A ver, esto es... Espérate un ratito, ya los... Ya. Déjame. Apunte.
A ver, veamos, dijo el ciego. Veamos, dijo el ciego. Ustedes son C. C. Y tengo acá Fiorella, Valareso. Estamos día 14, estamos día, ¿no? Sí. A ver, Fiorella. Y todos, voy a completar, tengo que completar bastante, Fiorella, porque quedaste viendo bastante. A ver, habíamos quedado en que la adenohipófisis va a secretar 2 gonadotropinas, ya les hablé, el factor liberador, el núcleo arqueado o infundibular, el área preóptica, iba por el sistema portal hipotálamo hipófisis, llegaba a la adenohipófisis, provocaba la secreción de FSH-LH, y el FSH-LH iba a actuar en el ovario, ¿verdad? Estas gonadotropinas se acoplan a los receptores específicos que hay para FSH y LH, y ¿qué van a hacer? Van a activar un segundo mensajero. O sea, el mecanismo de acción de las gonadotropinas sobre los ovarios es a través del AMP cíclico. O sea, activan la adenilato ciclasa para que se forme el segundo mensajero, el AMP cíclico, que induce la síntesis o formación de proteína sinasa, que va a generar una serie de fosforilaciones que va a terminar produciendo la secreción de la síntesis y secreción de las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una mujer nace, tiene una gran reserva foliculogénica, son miles de folículos primordiales, ¿verdad? Pero de esos miles de folículos que existen cuando una niña nace, solamente unos 400 o 500 a lo sumo terminarán siendo ovulados durante la vida fértil de la mujer. Es decir, supongamos que tenga 30 a 35 años de vida fértil, ¿verdad? Multiplique por 10 al año, 10 óvulos al año, porque no todos los ciclos son ovulatorios, y si le restan los embarazos que pudiera tener, etcétera, máximo 400 o 500 folículos van a ser ovulados. Durante la niñez no hay ovulación. ¿Y por qué no hay ovulación? Por un lado, porque tenemos un hipotálamo que todavía no es capaz de elaborar el factor liberador de gonadotropinas, y en consecuencia no va a haber formación de gonadotropinas. ¿Por qué? Porque todavía ese hipotálamo es inmaduro, es decir, algo similar a lo que ocurre en el varón, tal como vimos la otra vez, ¿verdad? Pero aparte de eso, en los ovarios se va a sintetizar y secretar un factor hormonal que se llama factor inhibidor de la maduración de los ovocitos. De tal manera que esto frenaría más todavía la posibilidad del desarrollo folicular. Cuando esa niña entra en la pubertad, entonces el hipotálamo ha madurado, los esteroides sexuales, las hormonas esteroides sexuales ya no son capaces de mantenerlo inhibido, el hipotálamo libera, secreta el factor liberador de hormonas. Algo le pasa al internet, creo. Si se corta, esperamos un ratito que se reinicie otra vez. Secreta las gonadotropinas y comienza todo el desencadenamiento de formación de hormonas ováricas, ¿verdad? Ya en la mujer después de que ha tenido ya su menarquia, ¿verdad? Mensualmente se van a presentar sus ciclos. Al inicio no con tanta precisión, al inicio los ciclos incluso son anovulatorios,
pero la causa hormonal sigue siendo igual, ¿verdad? Sigue siendo la misma. Primero, las dos gonadotropinas, la FSH y la LH, van a ser secretadas. La FSH un poco más que la LH. Y comienza en cada ciclo, se secreta un poquito antes que la LH y es más intensa la secreción. El asunto es que cuando en cada ciclo las dos gonadotropinas son liberadas por la adenohipófisis, estas van a actuar en el ovario y van a iniciar el crecimiento de aproximadamente unos 6 a 12 folículos primarios, ¿verdad? Y estos folículos primarios van a comenzar a secretar estrógeno y progesterona, a sintetizar y secretar estrógeno y progesterona, y por efecto del FSH, que es que los estimula, se va a convertir en un folículo antral, tal como tienen esas figuritas allí, el azulito, ¿verdad? Ese folículo antral después experimenta un aumento de los estrógenos, aumentan los receptores para hormona folículo estimulante, se estimulan los receptores de LH, aumenta la secreción de LH hipofisaria, y entonces todos estos estímulos causados tanto por los estrógenos como por el FSH va a terminar transformando ese folículo antral finalmente en un, como Guyton tiene los dibujitos que tiene Guyton y la denominación que tiene Guyton, en un folículo preovulatorio, ¿verdad? Es decir, un folículo que ya está listo para ovular, pero dijimos hace un rato que al inicio comienzan entre 6 y 12 folículos primarios a desarrollarse. Sin embargo, solamente uno va a terminar su maduración de manera completa. ¿Por qué? Porque a medida que estos folículos van creciendo, se van desarrollando, aumenta más la secreción de estrógenos y los estrógenos inhiben la secreción de FSH. Entonces cada vez hay menos FSH. Uno de esos folículos desarrolla más receptores para FSH. De tal manera que ese que desarrolló más receptores para FSH, esto es un supuesto, se supone que así ocurre. Ese que desarrolló más receptores para FSH captó casi toda la poca cantidad de FSH que se está secretando, porque como hay bastante estrógeno, hay menos FSH. Pero él está captando todo debido a que formó más receptores y en consecuencia crece más, se desarrolla más. A los otros, ¿qué les pasa? Se atrecian. Se atrecian. Ese que siguió creciendo, ¿verdad? Ese que siguió creciendo va a culminar su desarrollo cuando la FSH y la LH, unos 2 días antes de la ovulación aproximadamente, aumentan significativamente, hacen el pico preovulatorio FSH-LH, y eso va a hacer el estímulo para que vaya a ocurrir la ovulación más adelante. Durante ese proceso que desencadena la ovulación, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay un aumento de progesterona dentro, en ese folículo, se forman enzimas proteolíticas, hay un mayor aporte de sangre a los folículos, hay hiperemia folicular, hay secreción de prostaglandinas, la pared del folículo comienza a debilitarse, hay una zona que se debilita más, que es el estigma, hay tumefacción del folículo que se pone más tenso y finalmente se rompe en el estigma y el ovocito secundario es expulsado. Y ese proceso se llama ovulación. Luego, una vez que se produjo la ovulación, las células de la granulosa y de la teca que quedan residuales van a sufrir el proceso de luteinización, que nos va a hablar, creo que Mariana Calle, que le dijimos, ¿verdad?
A Mariana ya me le cogí la ovulación. Entonces, Mariana nos va a hablar de la luteinización. ¿Alguna pregunta? ¿Si hay alguna pregunta de una vez? Entonces, con esto complementamos lo que había dicho Fiorella. Y vamos con Mariana para que nos hable de la luteinización. ¿Qué pasó? ¿Murió Mariana? No, doctor. Entonces solo la luteinización. Claro, ya la ovulación ya la expliqué. Pues. ¿Qué tenías allí? Ahí tenías la ovulación, ¿verdad? Tienes ovulación. Ajá. Ya, a ver, repásalo rapidito. Pues, pero vamos rapidito porque si no nos alcanzan los demás. Bueno, entonces, como sabemos, voy a hablar un poco de la ovulación. La ovulación ocurre en el día 14, en una mujer que generalmente tiene un ciclo sexual femenino de 28 días. Bueno, aquí, antes de la ovulación, la pared externa del folículo se va a hinchar y va a formar un estigma. Este estigma, 30 minutos después, en Guyton dice que un líquido folicular va a atravesar este estigma y 2 minutos después se va a romper el estigma y va a expulsar el óvulo, que está rodeado por una corona radiada. Que no es óvulo, sino cito secundario, pero sigue nomás. Ya. Entonces, para que esto ocurra, debe haber un aumento de LH, que esto ocurre 2 días antes de la ovulación. Va a aumentar un poco más la LH que la FSH, pero estas dos son importantes para que ocurra esto y que ocurra un crecimiento folicular. ¿Ya? Entonces, estas dos hormonas hacen que el folículo se hinche con rapidez. Otra función de la LH es que las células de la granulosa y la teca se van a convertir en células secretoras de progesterona, mientras que los niveles de estrógeno van a disminuir. Entonces aquí va a ocurrir 3 efectos, que es el crecimiento rápido del folículo, la disminución de la secreción de estrógenos y el comienzo de la secreción de progesterona. ¿Ya? ¿Mande? Sí, sigue nomás, que ya digo, sí. Ya, posteriormente va a ocurrir 2 efectos que son importantes, que es que la teca externa va a liberar unas enzimas proteolíticas. Estas van a degenerar el estigma y también otra cosa que ocurre es que se va a producir un crecimiento rápido de los vasos sanguíneos. Y esto se debe por acción, porque en esta etapa va a aumentar la prostaglandina. Y esta va a esta va a ayudar en el proceso de la menstruación, ayudando a las contracciones y vaciando el contenido uterino. Lo siento, es que están pasando muchos carros. Sí, pero bueno. Sigue. Es que ya, tú ya habías ovulado y volviste otra vez y cerraste y otra vez, esta ya la segunda ovulación en menos de 5 minutos. Bueno, ahora la fase lútea. En la fase lútea, tras la expulsión del folículo, ocurre el proceso de luteinización. Y aquí la LH va a formar parte. Es una parte muy importante, pero también va a actuar la gonadotropina. Pero esta generalmente ayuda en el proceso de gestación, ayudando que el cuerpo lúteo, como que se mantenga un poco más, de 2 a 4 meses. A ver, déjame aclarar eso. A ver, en una mujer que no está embarazada, no hay gonadotropina, ¿sí? Entonces, la formación del cuerpo amarillo y la secreción de progesterona por el cuerpo amarillo es exclusivo acción de la LH, ¿verdad? Ahora, en la mujer embarazada, como necesita progesterona, tiene que mantener el cuerpo amarillo vivo. ¿Cómo lo mantiene vivo? Allí sí, por acción de la gonadotropina coriónica. Entonces, gonadotropina coriónica, ahorita ni la mencioné, ya la mencionaste, déjala para la próxima clase. Ahorita dediquémonos solamente a lo que va a hacer la LH, porque la gonadotropina coriónica lo que va a hacer es mantener vivo el cuerpo amarillo, pero en el embarazo, no en el no embarazo. Ok, sigamos. Eso ocurre solo en el proceso de gestación. Aquí el proceso de luteinización también se puede inhibir por el factor inhibidor de la luteinización.
El proceso de luteinización es cuando las células de la granulosa y la teca interna que quedan se convierten en células luteínicas. Estas células van a tener unas inclusiones lipídicas, las cuales le dan un aspecto amarillento. Entonces aquí las células de la granulosa van a desarrollar un enorme retículo endoplasmático y estas se van a encargar de secretar estrógeno y progesterona, mientras que las células de la teca van a producir andrógenos, principalmente el androstenediol y la testosterona, que posteriormente estas se van a convertir en estrógeno por acción de la enzima aromatasa. Entonces, 12 días después, el cuerpo lúteo se va a involucionar y este se va a convertir en corpus albicans. Y para que este pueda ser reabsorbido. Y también las células luteínicas van a secretar lo que es la enzima inhibina, que va a inhibir la secreción de FSH y por ende las concentraciones de FSH y LH van a disminuir. Ya. A ver, sí, está bien. Hay una gráfica en el libro que está el proceso de conversión de las hormonas, ¿verdad? Lo que tú has dicho es correcto, estamos bien. La hormona responsable de la luteinización es la LH, ¿verdad? Entonces, la LH luteiniza. ¿Qué significa eso de luteinizar? Que a esas células residuales, ¿verdad? Esas células que quedaron después de que se produjo la ovulación, la LH las va a convertir en células luteínicas, que no es otra cosa que son células cargadas de inclusiones lipídicas, ¿verdad? Luteinizar, la luteinización simplemente es cargar de inclusiones lipoides a esas células, tanto en la granulosa como en la teca interna. Y forma esa estructura que se llama cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Producir hormonas, estrógeno y progesterona. Principalmente progesterona, ya vamos a ver en el caso del embarazo. Entonces tenemos células granulosas y células de la teca interna. Las células de la granulosa, miren si quieren el dibujito que tienen allí en el libro, va a formar progesterona y va a formar estrógenos, principalmente progesterona, más progesterona que estrógeno. Y las células de la teca interna va a formar andrógenos, como dijo Mariana Calle, ¿verdad? Androstenediona y testosterona. Pero aquí viene un problema, que las células de la teca interna no tienen aromatasa. Entonces, esos andrógenos, por difusión, van a ir a las células de la granulosa, que sí tienen aromatasa, y van a convertir a estos andrógenos en estrógenos. Entonces, la producción estrogénica de las células de granulosa, en parte, ella la ha elaborado, y en gran parte también proviene de los andrógenos que recibió por difusión desde las células de la teca interna y que fueron convertidos en estrógenos dentro de la granulosa por acción de la enzima aromatasa, que no hay en las células de la teca interna y que sí hay en las células granulosas. Por eso allí es que se produce la conversión. Ahora, ¿por qué no ocurre luteinización si no hay ovulación? Eso es un requisito para que haya luteinización, que tiene primero que haber ovulación. Parece ser que un factor hormonal, que se llama factor inhibidor de la luteinización, impediría adicionalmente que haya luteinización hasta que no se haya ovulado. Entonces, una vez que se ha ovulado, este factor se inhibe y entonces puede haber la luteinización. De esa forma, el cuerpo lúteo que se ha formado va a seguir desarrollándose durante unos 7, 8 días más, va a tomar un tamaño de aproximadamente 1,5 centímetros y luego va a comenzar a secretar hormonas, estrógenos, progesterona, que van a actuar sobre el útero y sobre otras estructuras, y luego comienza a involucionar para convertirse en corpus albicans, un cuerpo cicatrizal ya no productor de hormonas. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, lo que he dicho complementa lo que Mariana nos había contado, ¿verdad?
¿Alguna pregunta, por favor? No preguntas. A ver, ¿quién nos toca? Nos toca Analí, nos toca. Analí creo que nos toca, la verdad, sí. Sí, ya. Ya, pero no se Okay. espérate. Espérate, mamita, espérate. Tú recién llevas ni una hora ahí sentado, ya llevo 3 horas sentado, me duele la nalga estar sentado aquí. A ver, me falta Analí, que tiene que haber estado aquí, y me faltan... Ok, ya, espérenme un ratito, déjame, pues voy a levantar, a estirar las piernas, aunque sea un ratito. Ya estoy por aquí. Los profesores vamos a comenzar a morir de embolismo pulmonar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser el embolismo pulmonar? ¿Qué tiene que hacer el embolismo pulmonar? Lo que estamos sentados, tanto tiempo que pasamos sentados. Ajá, no saben. Van a buscar por qué la cuestión de estar sentados nos puede llevar al embolismo pulmonar. A ver, Analí, ya estás, Analí. Hablemos Sí. de los estrógenos. A ver, Analí, hablemos de los estrógenos. Ya. Bueno, Okay. les voy a dar un breve concepto sobre los estrógenos. Son hormonas esteroides femeninas que se van a producir en los ovarios, permitiendo el desarrollo, el crecimiento y maduración de los órganos femeninos. Siguiente. Ok. Bueno, en cuanto a la química de los estrógenos, existen 3 tipos. Primero tenemos el estradiol, que se va a encontrar en mayor cantidad, va a formar los tejidos periféricos de los andrógenos y va a ser secretado por la corteza de la médula, por la corteza de la glándula suprarrenal y también de la teca ovárica.
Luego tenemos el estrona, que se va a encontrar en menor cantidad y va a ser secretado por los ovarios y los tejidos adiposos. Y finalmente el estriol, que se va a encontrar en una mínima cantidad y se va a formar por la oxidación de los dos estrógenos mencionados, y este proceso se va a llevar a cabo en el hígado. Ok. Ya, siguiente. Un momentito, fallas técnicas. Sí, no te paran bola. Ya. Espérese. Sí, tranquila. ¿Quién está pasando? María José está ya. Okay. Sí, ya, ok, bueno. Ahora, en cuanto a la síntesis y el metabolismo, primero debemos saber que la síntesis de los estrógenos se va a realizar en los ovarios. Primero se debe sintetizar los andrógenos. Ahí se ve una gráfica en que las células de la teca van a formar los andrógenos y deben ir hacia las células de la granulosa, porque aquí se encuentra una enzima llamada aromatasa para transformar en estrógenos. Y luego estos van a actuar junto con la hormona FSH para el crecimiento de los folículos. De ahí tenemos el segundo paso, que es la progesterona. Esta va a actuar en la fase de lutinización y va a aumentar no es leuto, es lutinización, no es leuto, sí, perdón, lu. luteinización. Ya. Okay. Y va a aumentar cuando existe un embarazo. Hasta el cuarto mes se va a secretar cantidades mayores. Ya, también aquí en la síntesis va a participar el hígado. Ya. Va a tener dos efectos. El primero es que se va a unir con los estrógenos para formar glucuronidos y sulfatos. A ver. No, espérate. Es glucoronidos. Glucoronidos. Y según, a ver, sí, se reacciona con el ácido glucurónico, forma glucurónidos, porque reacciona con el ácido glucurónico. Ya, es glucurónidos y sulfato, ya. No es U, sino O, ya, ok. Y estos van a ser llevados hacia la bilis. Y también la otra función que realiza es la conversión de estrógeno. Del estradiol y estrona los oxida para formar el estriol. Y finalmente la eliminación de los estrógenos se da por la orina. Siguiente. Vaya técnica. Okay. Ya, en las funciones, como lo mencioné al inicio, se va a encargar del desarrollo y maduración de los órganos femeninos, especialmente en el desarrollo de los pechos y de los glúteos, porque aquí se va a almacenar gran cantidad de grasa. También en el fortalecimiento de los huesos, va a mejorar la piel, y en los órganos reproductores, el epitelio vaginal va a cambiar. Va a pasar de un epitelio cúbico a uno estratificado para prevenir traumatismos, y también los estrógenos se van a encargar de aparecer el vello púbico para prevenir infecciones, así como el vello axilar. Ya no cambie. Espérate un ratito. Poquitos comentarios nomás. A ver, primero, hace un rato, no me acuerdo si tú o otro estudiante hablaba de los senos. Tú me hablas de los pechos. Tú me hablas de los senos. Las cosas, digámoslas como son. O sea, se llaman glándulas mamarias o mamas, glándulas mamarias. O sea, ya, uno. Dos, algo más iba a decir. Los estrógenos tienen que ver más con lo que dice aquí, es decir, son funciones de formación de estructura, se ayudan a formar estructura, a diferencia de la progesterona, que más bien es secretora, ya mismo la vamos a ver. Otra cosa importante que dijiste tú es la formación de un epitelio estratificado en la vagina. Eso es importante. Es importante porque, tú lo mencionaste, protege contra traumatismo, protege contra infecciones. Por eso en las niñas prepúberes a veces es posible infecciones vaginales, ¿verdad? Por diferentes tipos de bacterias negativas generalmente, porque tiene un epitelio vaginal que no es tan protector, ¿sí?
es un epitelio cúbico, no tan protector. El epitelio estratificado que tiene ya la mujer, que incluso tiene vida sexual y que ya pasó la pubertad y tiene más estímulos estrogénicos. Entonces es un epitelio mucho más resistente, ¿verdad? No solamente a los traumas, sino también a las infecciones. Recuerden que la vagina es una cavidad abierta que tiene una flora bacteriana o microbiana, porque también hay hongos, que en condiciones normales se mantiene estabilizada para que no produzca enfermedad, pero que en ciertas situaciones estas bacterias u microorganismos en general que se encuentran en la vagina pueden desarrollar infecciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan o saben cómo se llaman las bacterias que ejercen una gran protección sobre la vagina, provocando un pH ácido? ¿Saben? ¿Han oído? ¿No saben? Si no saben, yo les digo. Si lo han oído, acuérdense. Doctor, ¿no será la Trichomonas vaginalis? No, la tricomonas es un parásito, pues, y se transmite sexualmente. Lactobacilos. A ver, algo así, sí. Se llaman bacilos ácidos lácticos de Doder-Lane. ¿Nunca han oído eso? Hablen, pues. No hemos oído. Sí, hemos oído. No. Ok, ya, no se olvide. Bacilos ácidos lácticos de Doder-Lane. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A ver, no tiene nada que... Tiene algo que ver con lo que estamos viendo, pero no es el punto fundamental. Pero de una vez, a ver, bacilos son bacterias alargaditas en forma de bastón, se llaman bacilos, ¿verdad? Que van a hacer que el pH vaginal, o van a contribuir, no van a hacer, lo que van a contribuir a que el pH vaginal sea ácido. Ya hablamos la otra vez, el pH vaginal es ácido, 3.5, 4, ¿verdad? El hecho de que sea ácido contribuye también a impedir la proliferación de microorganismos por las condiciones de acidez que hay en la vagina, ¿verdad? Cuando cambian las condiciones hormonales o de pH vaginal, pueden aparecer proliferación de otros microorganismos. No es raro, no digo que sea frecuente, pero no es raro por lo menos, que a veces alguna mujer tenga un poquito de flujo vaginal, entiéndase, secreción vaginal, después de haber tenido su menstruación, ¿sí? O en los días previos a la menstruación. ¿Por qué? Porque los factores hormonales cambiaron el pH vaginal, se murieron los bacilos de ácidos lácticos de Doder-Lane, proliferaron más las levaduras, la cándida, por ejemplo, y produjo una pequeña infección vaginal, ¿ya? Que luego a veces se autolimita, se controla, otra vez se vuelve a arreglar la cuestión estrogénica, se vuelve a arreglar los bacilos, se vuelve a arreglar el pH y todo volvió a lo normal. Sí, y a veces requiere tratamiento también. Bueno. ¿Qué más? Ya, sigue, por favor, que si no nos quedamos varados en estos. Sigue, Analí. No, eso de ahí era todo. ¿Eso era todo? No, pues nada más. A ver, no, está bien, estoy fregando. A ver, ¿qué cosas? No me borres el cuadrito, pues esta María José es una boicoteadora. Pon el cuadrito. Majo, pon el cuadrito. Ya. Ese no, pues. El cuadrito, el dibujito, el último, es ese. Ya, ok, ya. Aparte de todas esas cosas que están allí, ¿qué más hacen los estrógenos? Todo lo que ahí dice, desarrollo y maduración de órganos reproductores, todo, vagina, trompa, útero, todas las estructuras que corresponden al aparato reproductor. Sobre la piel, no solamente que mejore el aspecto de la piel de la mujer es más finita, es más delicada y más vascularizada por acción estrogénica. Hay
los estrógenos también provocan un poco de retención de sodio y agua. Fortalece el crecimiento, el desarrollo, el crecimiento, el depósito de calcio en los huesos, sí. Evidentemente tiene que ver con el comportamiento de la mujer, pues con la psicología masculina y femenina, el comportamiento es diferente y está influido por los factores hormonales. ¿Qué más? La forma de implantación del cabello, etcétera, son todas el depósito de la grasa, no solamente el metabolismo de la grasa, sino el depósito de grasa en ciertas partes del cuerpo, son acción estrogénica. Eso le da la característica silueta femenina, ¿verdad? Con depósito de grasa retromamaria o en las caderas o en los glúteos, sitios donde el varón generalmente no tiene mayor depósito de grasa, ¿verdad? Bien. Ok. ¿Qué más? Yo creo que nada más está, creo que lo principal. Vamos entonces con Melanie. Doctor, ¿y eso de...? Dime. ¿Eso de qué? Eso de la osteoporosis. ¿Qué pasa con la osteoporosis? A ver, eso ya vimos la otra vez. Espera que se me perdió la pluma que está. A ver, ¿qué pasa con la osteoporosis? ¿Se acuerdan que había el ligando RANK y la osteoprotegerina, verdad? ¿Sí? Uh-huh. Y la osteoprotegerina era el señuelo, ¿verdad? Y los estrógenos evitaban la osteoclastogenia, o sea, evitaban que los osteoclastos estuvieran resorbiendo hueso. Pero si no hay estrógenos, entonces se pierde ese factor protector y hay actividad de los osteoclastos y hay entonces resorción de los huesos y entonces esta mujer está más predispuesta a la osteoporosis por el hecho de que sus estrógenos han disminuido. Sí. O sea que cuando una mujer llega a la menopausia, ahí puede tener... Tiene más predisposición a la osteoporosis. Sí. Pero eso ya vimos. ¿Quién me está preguntando eso? Maoli Murillo. Maoli. Eso ya vimos, Maoli. A ver, en paratormona, cuando vimos paratormona, vimos ligando RANK y la osteoprotegerina. Coge un ratito y ponte a revisar ligando RANK y osteoprotegerina y su relación con los estrógenos. Los estrógenos impiden la actividad de los osteoclastos. Si no hay estrógenos, entonces aumenta la actividad osteoclástica y eso lleva a la osteoporosis. Por eso yo les expliqué ya en su tiempo, por eso en la mujer posmenopáusica es más probable la osteoporosis, ¿verdad? A ver, Melanie, vamos con la progesterona. Buenos días, doctor, compañeros. Yo les voy a exponer sobre la progesterona. Bueno, como sabemos... es usted, doctor. Como sabemos, las hormonas ováricas son de dos tipos. El estrógeno y el gestágeno. Que el gestágeno, como voy a hablarles hoy día, en la mujer el organismo comienza a producirla en la pubertad, con el primer ciclo menstrual, ya que su función y más importante va a ser producirse en la ovulación en la segunda fase, en la segunda mitad de la segunda fase del ciclo menstrual. Ya, como vemos en este cuadrito, representa que antes de los 14 días tenemos que el estradiol, un tipo de estrógeno, va a ser el pico más alto con la ayuda del FSH de la adenohipófisis. Ellos van a formar de 6 a 11 folículos y solo uno va a ser el que se va a ser expulsado como ovocito secundario o como óvulo para la implantación, como quieran, ya. Y en la ovulación el pico más alto va a ser de LH, por eso su nombre, lo que continúa sería la fase luteínica, y es importante aquí la progesterona, para que la progesterona pueda formar este cuerpo lúteo, por eso hablamos a la clase anterior sobre que es abortiva, o sea, impide que se aborte, porque la progesterona... No, pero no es abortiva, impide, no es evita que se aborte, evita que se aborte o sea, lo implantado.
para que, sí, en el endometrio, ajá, en el endometrio, listo. Siguiente, por fin. Entonces tenemos ya, como lo habíamos mencionado, la fase luteínica van a haber células de la teca y células de la granulosa. Dentro de las células de la teca tenemos que se van a formar mayormente estrógenos, se van a formar estrógenos y progesterona. Sí, estrógenos y progesterona, y en la granulosa van a ser, los andrógenos van a viajar hacia las células de la granulosa y por acción de la FSH que entra e interviene la adeniatociclasa, transforma el ATP en AMP cíclico, hace que la enzima aromatasa transforme los andrógenos en estrógenos, y se puede así decir que de los andrógenos también derivan los estrógenos. Tenemos entonces, siguiente por favor. Ya, dentro de la síntesis, las químicas de las hormonas femeninas, tenemos que se sintetizan en los ovarios a partir de colesterol y los estrógenos van a... En la mujer no embarazada normalmente se secreta progesterona en cantidades significativas, como ya mencioné, y como dije, se van a sintetizar en los ovarios a partir de colesterol, y una parte también lo va a hacer a partir de coenzima A, una parte de ellas. Y su producto final va a ser dirigirse hacia el hígado, como también lo hace el estrógeno, para así poder ser eliminado en la orina. Siguiente, por fin. En el hígado va a denominarse, en el hígado el principal producto final de la degradación de la progesterona se denomina pregnenolol. Aproximadamente el 10% de progesterona original se secreta por esta orina, solo el 10%. El otro por ciento se va a transportar en la sangre por albúmina y por proteínas, por globulinas específicas transportadoras. Ya, listo. Siguiente, por favor. Y como lo mencionó el doctor, esta hormona es más secretora. Entonces, next. Va a ayudar a secretar la mucosa de las trompas de falopio, va a intervenir sobre todo en el desarrollo de las mamas, va a favorecer el desarrollo de las mamas, también interviene en la lactancia, haciendo que se secreten alvéolos, lobulillos y alvéolos mamarios, para que la prolactina luego de esto actúe y se produzca también el producto final, que es la leche. También tiene el efecto sobre los cambios secretores en el útero, como ya lo mencioné, evita que se aborte como quiera, lo que ya mencioné, la progesterona. Y eso es lo más importante. Okay. Gracias. Entonces, la progesterona es secretora. O sea, ¿qué es lo que hace la progesterona? La progesterona lo que hace es favorecer la secreción a nivel de la trompa, a nivel del endometrio, a nivel de todas las estructuras en la glándula mamaria, favorece sobre lo que los estrógenos han hecho. Entonces, la progesterona favorece o predispone para la secreción. En el caso de las glándulas mamarias, la que va a producir la leche es la prolactina, pero la suma de la actividad de los estrógenos y de la progesterona prepara a la glándula mamaria para la producción de la leche. Bien, eso por ese lado. Alguien que tenga el libro en digital, por favor, quisiera que me pongan. Ya, quiero que me pongan dos imágenes. La una es la curva esa que le han puesto varios, de FSH, LH con estrógeno y progesterona, y la otra donde está el endometrio, donde están las 3 etapas endometriales. Esas curvitas de allí las quiero. Esas curvitas y esa de allí. Y quiero donde está el endometrio, las tres fases endometriales.
¿Dónde está? Vean, Moreno, Analí, ni siquiera le he puesto aquí. Analí. A ver, mientras me ponen esa, mientras me buscan eso allí, un comentario. Miren, les digo lo mismo que les dije ayer que era un grupo. Miren lo capaces que son ustedes. Cómo ustedes sí pueden en un tiempo breve leer, entender, resumir, elaborar material para hacer una cuestión. ¿Ya? Son capaces de hacerlo. No sé por qué esa actividad no la hacen en la casa y no estudian en la casa. Esta actividad que estoy haciendo ahorita, que estamos haciendo ahorita, tiene como objetivo eso. O sea, si no estudiaste en la casa, bueno, estudiamos aquí un poco, ¿verdad? Pero que también los motive a que continúen estudiando en la casa. O sea, no es que ya leímos un poquito en la clase y ya se acabó. No, pues ya leíste un pedacito, termina de leer el cuento en la casa, ¿verdad? Así, Eso es lo que yo doctor. quiero. Sí, perfecto, está extraordinario. Mejor no pudo estar. A ver, lo que no sé es si se ve eso más. Perfecto. Entonces yo creo que sí lo podemos arreglar. Annali y Melanie nos hablaron de la producción de estrógenos y progesterona, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que observen es que los momentos en que hay estrógeno y progesterona son diferentes. Miren que tenemos más estrógeno. A ver, déjame lo que pasa. ¿Sabes qué? Voy acá a aplastar solicitar control para yo tener el puntero, porque si no, alguien, o sea, el de allá me tiene que ceder el control a mí. Ya está, ok. Miren que en este momento de aquí, el estrógeno, lo rojo, es mucho mayor, ¿verdad?, que lo que hay en la segunda fase. En la segunda parte tengo menos estrógeno. Al contrario, en la primera parte, en la parte de la preovulatoria, tengo menos progesterona, pero en cambio en la segunda parte tengo más progesterona. Si eso ¿qué pasó aquí? Ya. Lo relaciono con lo que pasa acá abajo. Esto es el endometrio. El ciclo endometrial tiene tres fases o etapas, que aquí no están en orden, porque aquí la primera fase la han puesto al último, porque el ciclo menstrual, el ciclo endometrial comienza con la menstruación. El primer día del ciclo menstrual es el primer día de la menstruación. Entonces, el ciclo sexual, el ciclo menstrual comienza con la menstruación, con el primer día de la menstruación. Entonces, después de que ha ocurrido la menstruación, ¿verdad?, ¿qué le ha pasado al endometrio? Que se ha quedado reducido a una capa muy pequeña de células. ¿Sí? La celularidad se ha perdido. Quedan muy poquitas, una capa muy fina de células endometriales. Pero los estrógenos que están acá y que están abundantes en esta etapa dijimos que los estrógenos favorecen crecimiento, desarrollo de estructuras. Entonces provocan el crecimiento del endometrio y es esta fase de proliferación o fase estrogénica, ¿sí?, que hace que el endometrio se vuelva más grueso, que aparezcan glándulas, todavía no hay tanta secreción, pero ya las glándulas comienzan a aparecer. Luego de la ovulación, una vez que se ha formado el cuerpo lúteo, entonces voy a tener mucha progesterona. Acá está la progesterona en azul, ¿verdad? Y la progesterona dijimos que era secretoria. Entonces, esa progesterona, ¿qué va a hacer acá en el útero? Va a provocar un crecimiento adicional, pero principalmente sus cambios van a ser secretores.
las glándulas se van a volver tortuosas y secretoras, y va a haber una abundante secreción, que es lo que se llama leche uterina, ¿sí? Y que, como les voy a decir ya mismo, sí va a servir de nutriente en las primeras etapas de implantación del óvulo fecundado, ¿verdad? Luego, si ustedes volvamos a la curva de las hormonas, acá, ¿qué pasa con las hormonas? Con el estrógeno y la progesterona. Descienden. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo amarillo se está transformando en corpus albicans, es decir, las hormonas ováricas comienzan a disminuir. ¿Quién había provocado el crecimiento y el desarrollo del endometrio? Las hormonas ováricas, pues. El estrógeno primero, la progesterona después. Pero resulta que ahora las hormonas cayeron. Cae estrógeno, cae progesterona, y entonces me faltan las hormonas para mantener vivo al endometrio. Como no hay estos componentes hormonales, se produce vasoconstricción en los vasos uterinos, ¿verdad? La necrosis del endometrio, su descamación, su caída, y eso constituye la menstruación. Entonces, miren ustedes cómo los tres niveles, el hipotálamo, ¿sí? La hipófisis con la FSH-LH, el ovario con estrógeno y progesterona, ¿verdad? Influyendo sobre otras estructuras, y en este caso sobre el útero, provocando los cambios uterinos que se denominan ciclo endometrial, ¿verdad? O ciclo uterino. Yo les decía hace un rato, esa secreción que se produce en el útero es importante porque va a nutrir al óvulo fecundado. Cuando el óvulo es fecundado, ¿dónde se fecunda el óvulo? ¿En qué parte se fecunda el óvulo? En la ampolla. En la ampolla. Ya, en el tercio superior o externo de la trompa de falopio, ¿verdad? Tercio superior o externo de la trompa. Ahí se fecunda. Pero desde allí va a necesitar o va a requerir nutrición. ¿De qué se nutre? ¿De qué se alimenta? Se va a alimentar, se va a nutrir de las secreciones tubáricas. Y mientras está bajando por la trompa, se va a seguir nutriendo de las secreciones tubáricas. De tal manera que las primeras etapas de la nutrición de ese óvulo fecundado son glandulotrofas. Es decir, se nutren a partir de esas glándulas, ¿verdad? De las secreciones glandulares. Luego se implanta en el endometrio, blastocistos se implanta, y entonces voy a tener nutrición histiotrofa, o sea, a partir del tejido endometrial, hasta que va pasando el tiempo y se establecen las conexiones vasculares, ¿verdad? De tal manera que más tardíamente la nutrición es hemotrofa de sangre. Entonces tenemos nutrición glandulotrofa, nutrición histiotrofa y nutrición hemotrofa al final. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, tengo una pregunta. Dime. Yo también había leído que la progesterona causa reajuste de temperatura, pero no entendí bien eso. No sé si me podría explicar. A ver, a ver, decir reajustes de temperatura es muy, muy genérico. Las hormonas sexuales, tanto en el varón como en la mujer, respectivamente, van a producir cambios en el metabolismo, y eso induce a cambios en la temperatura también, ¿sí? Eso no, o sea, pero no es una función solo de la progesterona. No es solamente la progesterona. No es solamente la progesterona, ni es tampoco una cuestión de que tengo calor por la progesterona, tengo frío por la progesterona. No, o sea, no se trata solamente de eso. Pero las chicas, ustedes
a lo mejor han experimentado que cuando tienen sus ciclos, sus menstruaciones, ¿verdad? Tienen cambios de diferentes tipos y entre esos también sensaciones térmicas diferentes, o sea, ¿sí? Y que están dadas por los cambios hormonales. Por otro lado, también otro hecho es la mujer posmenopáusica que siente oleadas de calor, sofocos, etcétera, y que están condicionados por la disminución de los estrógenos y la progesterona, y que constituyen parte de lo que se llama climaterio femenino. Bien, a ver, entonces, si se dan cuenta que ya prácticamente hemos terminado ya el... ¿Qué tal les ha parecido el semestre? ¿Muy cansado? ¿Feo? ¿Aburrido? De todo un poquito. Pero hablen sinceramente, o sea, sin la monería, pues, o sea, sin... Por ejemplo, en mi caso, hay momentos que sí, como que es el momento, le pongo el 100. Pero hay momentos que, por ejemplo, supongamos algo mal en una lección y ahí viene el bajón, y ahí viene como que el bajón de la semana, y ahí uno tiene que tratar de superar, ¿ya? Como presencial, solo que en esta vez no hay face to face, sino face con la computadora. A ver, eso siempre ocurre, es decir, que sea cual sea el método presencial o virtual, sales bien, estás con el ánimo arriba, sales mal, todo cae, ¿verdad? Les resulta más cansado así que... ¿Cómo les resulta más cómodo, así o presencial? Más cómodo, a ver, la palabra no es cómodo, porque más cómodo debe ser así, no tienen que levantarse, ni se bañan para la clase. Se a duras penas por ahí se medio arreglan el pelo y ya está. ¿Cómo se sienten más participantes de la clase? Hablen, pues hablen, díganme. ¿Cómo sienten que les ha ido en este semestre? Miren, que les pregunto antes de las notas, o sea, antes de que saquen notas. ¿Cómo sienten que les ha ido? ¿Han aprendido, no han aprendido, más o menos aprendido? Por ejemplo, con usted, yo sí considero que he aprendido, la verdad. Pero hay materias que, por ejemplo, como que falta más. No digas. Es que en serio, como usted sí ha aprendido. Así, con el corazón en la mano, literal. Opino lo mismo que Mojito. Sí, doctor, sí, yo también he aprendido fisiología. En fisiología 1 creo que no aprendí, o sea, medio mismo. Pero usted vengo con todo. A ver, pero ¿por qué? Porque usted a lo mejor le pusieron más ganas. Porque usted explica tal cual está. En cambio, en mi caso, mi profesora del semestre anterior, o sea, más se iba por las ramas y no por lo que era la materia. No sé si lo dije muy expresivo, por ejemplo, pero a veces es difícil entender ciertos gráficos del libro, pero se coge, los muestra, los señala, y así cualquiera entiende, o sea, lo acaba de ser tan sencillo. Esa es la diferencia. Entonces, ya, nosotros venimos leyendo para la clase de hoy, usted viene, hace estas mini expo, después explica usted, entonces, y después de eso hacemos resúmenes, volvemos a leer, o sea, ya es más fácil entender. No es que ustedes le ponen más ganas. son bastante extremos. O sea, ustedes creen que lo que ocurre es que insistimos más en las cosas, estamos machacando más las cosas.
Pero yo no creo que repetamos tanto, o sea, yo no estoy que... Bueno, no te creativo, o sea, yo voy pasando, o sea, lo que es importante lo voy insistiendo, pero sigo avanzando, no... Yo le digo una cosa, mire, creo que dadas las circunstancias en las que hemos hecho este curso, me refiero a las circunstancias generales, bueno, o sea, el virus y toda la madería, los resultados no son tan malos, porque sí, yo creo que se han aprendido algo, sí. A lo mejor en otras condiciones hubieran aprendido un poco más también, pero sí creo que han aprendido algo, y sobre todo se los he dicho ya antes, los siento como más maduros académicamente, ¿sí? Se expresan mejor, hablan mejor, son más técnicos para hablar, relacionan bastante bien las cosas. Yo sí noto una diferencia entre ahora y hace 3 meses atrás, ¿sí? O sea, noto diferencia en ustedes, o sea, como que son más estudiantes que lo que era cuando vinieron. Estaban asustados, más era susto que actitud positiva, más era el susto. Y ahora a lo mejor siguen asustados, pero como que ya están un poco más relajados y se dedican un poco más a tratar de entender las cosas. Pero sí, ahora lo que falta es que salgan bien, pues faltan 2 pruebas, tienen que salir bien en las 2 pruebas. Aseguren la prueba del próximo viernes, con lo cual están asegurando una buena nota de gestión, y cómo es, y el examen, o sea, lo importante es que ya vamos a... Lo que no sé es cómo les van a hacer, si se quedan en un componente, se quedan en todo, dan en todo. Yo no sé finalmente cómo lo van a hacer. Examen de supletorio. Ajá. Para el examen supletorio, si una persona se queda en un componente, solo da el examen de ese componente. Ah, ya. Ok, o sea, si se quedan en componente fisio, solamente dan componente fisio, nada más. Dan fisio práctica como teórica. Ya. No, es que eso me preocupaba, porque si se queda en uno, da todito, significa que iba a tomar 1.000.000 exámenes, pues se van a quedar en una, en la otra, pues entonces yo espero que no se queden conmigo mucha gente. Lo ideal es que no se quedara nadie, pero hay que ver. Bueno, niños, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el día... Doctor. Dime. Leones me preguntó sobre el tema que le tocó y me dijo que si va lo de factores hormonales que está en la página 1062 y 1063. Así tal cual. Sí. Que dice acerca de factores hormonales también en el embarazo. Espérate, a ver qué es que está preguntando. Eso es una cosa que ustedes tienen que corregir, eso a mí no me simpatiza. A ver, 1062 dice... Y 1063. No dice, en el 62 no dice nada. Está loco ese parte. Factores hormonales del embarazo está en la 1061. Dice, otros factores hormonales en el embarazo. Secreción de la hipófisis, secreción corticosteroides, secreción tiroides, de la paratiroides, de la relaxina por los ovarios y la placenta. Sí, es poquito. Eso también va, le digo. Eso es. No es que eso Ay, va, que eso es. O sea, a ver, ay, Dios mío. Leones, ¿dónde está? Déjame ver. Él tiene que hablar de estrógenos, secreción de estrógeno por la placenta, eso. Secreción de progesterona por la placenta, eso. Otros factores hormonales en el embarazo, eso. Ya. O sea, ¿de qué hormonas él no tiene que hablar? Ni de la gonadotropina ni de la somatomammotropina, pues ya están asignadas. Ya. Sí. Ya.
Ok. Listo, gracias. Esa es una cosa, por ejemplo, que ustedes tienen que corregir. Los estudiantes, usted dice, les dan un tema y no encuentran el tema. ¿Dónde busco? ¿Qué hago? ¿Dónde está? No saben buscar información. Y tienen materias, esas materias generales, donde se supone que les deben enseñar a buscar información. ¿Cómo busco la información? ¿Dónde busco la información? Los libros tienen índices, uno busca en el índice, tienen índice temático y tienen índice alfabético. Entonces uno busca por temas o por de acuerdo a la primera letra de lo que está buscando. No saben buscar información. Uno le dice una cosa y van y que si se inventan, ¿no? Hacen un horror. Esas son cosas que tienen que... Y son cosas pequeñas, son tonteras. A mis estudiantes yo siempre les digo, cuando estás leyendo y no entiendes o no conoces una palabra, no sigas, para, anda, lee, busca qué significa esa palabra. No puedes entender si no sabes el significado de una palabra. Y miren que sí resulta. El otro día hablaba con unos exalumnos y me dice, doctor, estamos estudiando y nos acordamos de usted. ¿Cómo así? Porque había una palabrita que no nos acordábamos. Entonces, no sigamos, el ratito nos decía siempre, para, no sigas, anda a ver el significado. Y así debe ser, o sea, tienen que convertirse en estudiantes. Bueno, los dejo, ustedes van a estar cansados, yo también estoy cansado y tengo otra clase todavía que dar. Nos vemos el día, con ustedes el martes, con ustedes, ¿no? Martes. Ajá. Sí, el martes exponen lo que mando a preparar, vayan leyendo, aprovechen el fin de semana, vayan leyendo para la evaluación del día viernes. Y bueno, que tengan un bonito fin de semana, que se diviertan, pasen bien, pero estudien bastante también. ¿Okay? Gracias, doctor. Igualmente. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Okay. Gracias. Okay. Nos vemos entonces.